En un examen donde arriesgas tu vida, la regla es simple. Un examinador no puede tocar a un examinado. Pero cuando una sonrisa provocadora choca contra una mirada de hielo, el sistema mismo se rompe en pedazos. Te castigan, te quitan puntos, y aún así, la atracción es más fuerte que cualquier norma. El sistema les deduce puntos por su interacción prohibida. Vos hacé lo contrario y súmame un punto con tu like. No dejes que el algoritmo me discipline. Una realidad brutal golpea al mundo. La Global Examination, un sistema de pruebas de alto riesgo que amenaza a todos. Es un examen donde pones tu vida en juego, donde el cuerpo y la mente son las herramientas para sobrevivir. En medio de este caos emergen dos figuras. Por un lado, un joven de pelo oscuro, un examinado con una mirada penetrante y un aire reservado. Por el otro, un enigmático examinador de pelo castaño, con una sonrisa que oculta intenciones. El destino los cruza, y aunque las reglas del juego son claras, la atracción parece ser más fuerte que las normas. Un examinador no puede tener ninguna intimidad con un examinado. El examinador, con una sonrisa provocadora, se acerca al joven de pelo oscuro, casi susurrando: «A ver dónde te guardo mejor». Pero el examinado no cede. Con una mirada de fría repulsión, le contesta: «Perdón, pero no tengo ese tipo de gustos». Este rechazo, este quiebre de reglas, no pasa desapercibido. La sala de examen se destruye por completo. El sistema deduce puntos al examinado y el examinador es disciplinado. Pero, a pesar de las identidades opuestas y los castigos, el sistema ya lo advierte. Dos personas, aunque sean rivales, pueden terminar siendo compañeros. Porque cuando dos fuerzas así se encuentran, el resultado no es la destrucción mutua, sino la posibilidad de unirse para derribar los cimientos de la misma prueba. Mientras tanto, en otro lugar, una nueva ronda de la Global Examination se pone en marcha. Un grupo de personas, repentinamente transportadas a un centro de pruebas en medio de un paisaje nevado, escucha las reglas a través de un viejo radio. Están confusos, enojados, sin entender por qué los trajeron a ese lugar desolado. La voz les informa que es un examen por puntos, con un plazo de 48 horas y la materia, física. Apenas suena el gong que anuncia el inicio, el joven de pelo oscuro, que ya conocemos, se levanta. Su compañero, sorprendido, le pregunta: «Hermano, ¿a dónde vas?». Pero el joven no responde. Se dirige hacia la ventana, observando el exterior con una determinación silenciosa, como si ya supiera exactamente qué hacer o buscar. Sin decir una palabra, el joven abrió la ventana, dejando que el frío y la nieve entraran a raudales en el refugio improvisado. «¿Quién abrió la ventana?», gritaron algunos, mientras él, con una calma espeluznante, lanzó una lata al exterior. Los demás observaron horrorizados cómo la lata se desintegraba en el aire gélido, una clara señal de lo letal que era el mundo más allá de ese umbral. «Solo estoy probando las consecuencias de intentar salir de este centro de pruebas», explicó el joven con una seriedad que helaba la sangre, mientras una gota de sangre se escurría de su mano, herida quizás por el cristal o el metal. El muro frente a ellos, que antes estaba en blanco, ahora mostraba un problema. Un grupo de viajeros ha llegado a una montaña nevada. Y la advertencia: la respuesta se recogerá cada 6 horas. Si no se obtienen puntos, una persona perderá su calificación y será expulsada del examen. El miedo se apoderó de todos. ¿Cómo iban a resolver algo tan ambiguo? Los gritos de desesperación llenaron la habitación, con algunos lamentando no entender el idioma y otros temiendo una muerte segura. En medio del caos, el joven de pelo oscuro pasó junto a unas aves ya sacrificadas colgadas en la pared. El otro muchacho, el que lo había llamado hermano, lo vio y preguntó: «Hermano, ¿para qué tenés ese hacha?». El joven respondió con simpleza: «Busco un lápiz». Ante la confusión de su interlocutor, añadió: «Un lápiz, algo para responder la pregunta». Luego, levantó un dedo ensangrentado, dejando en claro que su propia sangre sería la tinta. Otros examinados, desesperados, intentaron escribir en la pared, uno tras otro, pero la superficie no aceptaba ninguna marca. Un señor mayor, ya resignado, instó a escribir cualquier cosa, convencido de que de todas formas iban a morir. Alguien le arrebató su tinta, que resultó ser una botella de sangre, pensando que era cuestión de cantidad, pero el resultado fue el mismo: nada. «No sean impulsivos»,
exclamó el joven de pelo oscuro, interrumpiendo el pánico. Percibió que había algo mal con la pared. Rápidamente pidió una soga y ató al anciano que había intentado escribir, deteniéndolo a tiempo. Justo en ese momento, una voz metálica resonó. Advertencia de violación. No se utilizó el equipo de examen correcto. Se ha notificado a los examinadores. Afuera, los gallos que antes estaban colgados aparecieron salvajemente destrozados, confirmando que las penalizaciones eran muy reales y brutales. El pánico se duplicó entre los demás, pero el joven de pelo oscuro se mantuvo inalterable. A través de la ventana, las figuras de 3 hombres se materializaron en medio de la tormenta de nieve. La puerta se abrió con un crujido, y los 3 examinadores entraron con pasos resonantes. Al frente, con una mirada intensa y un abrigo oscuro, estaba el examinador de pelo castaño, el mismo que ya había tenido un encuentro previo con el joven de pelo oscuro. El muchacho, que había estado junto al joven de pelo oscuro, lo miró preocupado y le preguntó en voz baja: «Hermano, ¿lo conoces? Hace tanto que perdiste tus recuerdos». El joven de pelo oscuro, con una expresión enigmática, se tocó el pendiente de su oreja y simplemente dijo: «Lo he olvidado». Mientras la chimenea crepitaba, el aire se tensaba, y la presencia de los examinadores cambiaba por completo las reglas del juego. El examinador de pelo castaño, con esa sonrisa provocadora que ya le conocemos, comentó con sarcasmo que, a pesar de la nieve, al menos sabían prender una chimenea. El ambiente se sentía pesado, y el hermano del examinado, temblando de miedo, no pudo evitar preguntarse si esa gente era siquiera humana. Su hermano, el examinado, lo silenció al instante, mientras el examinador de pelo castaño fijaba su mirada en ellos. Otro de los examinadores, el número 154, tomó la palabra. Anunció que tenían una notificación. 2 personas no habían respondido la pregunta según las reglas. Y sin más, señaló a un hombre de mediana edad y a una joven. Los gritos de desesperación no se hicieron esperar mientras los arrastraban sin piedad. Pero la cosa no quedó ahí. El examinador de pelo castaño, para sorpresa de todos, apuntó al examinado y dijo que él también había violado las reglas. El joven de pelo oscuro no se quedó callado, lo encaró y le preguntó: «¿Con qué ojo me viste romper las reglas?». La respuesta del examinador fue tajante: «Con los 2». A pesar de las protestas de su hermano y los demás, que juraban que se estaban equivocando, al examinado también lo arrastraron hacia el exterior, bajo la nieve incesante, directo a lo que llamaban la zona de penalización, una mansión imponente y lúgubre. Mientras caminaban, el examinador de pelo castaño se acercaba provocativamente al joven, como disfrutando de su situación. «Parece que hay alguien que no puede esperar a ser castigado», le dijo con una sonrisa. Al abrir las puertas de la mansión, el interior era un espectáculo macabro, lleno de estatuas y pasillos que se perdían en la oscuridad. El hermano del examinador y el otro hombre que habían capturado antes gritaban de terror, pero el joven de pelo oscuro solo observaba. El examinador dio la orden sin titubear: «Encerrarlos en confinamiento solitario». El examinado lo miró y con una calma inusual solo preguntó: «¿Confinamiento?». En el fondo, el otro examinado seguía suplicando, pidiendo perdón y prometiendo no volver a equivocarse. Pero el examinador de pelo castaño, ignorándolo, le preguntó al joven de pelo oscuro si tenía miedo. La respuesta llegó fría y directa: «Soy un examinador. ¿De qué debería tener miedo?». Un sonido metálico y un goteo de sangre fueron el terrible final de la escena. Con una sonrisa que ocultaba una amenaza, el examinador de pelo castaño le preguntó al joven si acaso ya lo habían encerrado antes. Sin esperar una respuesta, lo empujó sin miramientos hacia la zona de penalización, una habitación de confinamiento solitario. «Acá vas a revivir las experiencias más traumáticas de tu vida», le explicó, antes de soltar con un tono burlón: «Vuelvo en 3 horas. Espero que para entonces sigas con esa calma». La puerta se cerró con un golpe seco, dejando al joven de pelo oscuro solo en la penumbra. Mientras tanto, en una oficina de la misma mansión, el examinador de pelo castaño, a quien sus subordinados llamaban jefe, escuchaba las quejas de sus hombres. Uno de ellos, visiblemente molesto, protestaba por haber traído a un examinado extraño en lugar de una jovencita, y criticaba la cobardía de otro examinado.
El jefe, que parecía un poco distraído acariciando a un cuervo en una jaula, les pidió que repitieran sus quejas desde el principio. Cuando su propio subordinado, el de pelo castaño, intentó interceder, diciendo que no deberían arrastrar a un inocente y que eso era una violación de las reglas, el jefe lo interrumpió con calma, asegurando que él sí seguía las reglas. ¿Su excusa para el confinamiento? El joven de pelo oscuro tenía tinta en las manos. Los otros examinadores se miraron confundidos, pues no habían notado tal cosa, pero el jefe lo descartó con un «olvídenlo, no es nada». De vuelta en la celda, el joven de pelo oscuro se movía en la silla y la mesa, que eran lo único que había en el cuarto. La sensación de que lo observaban era constante, y en efecto, desde un panel de vigilancia, el examinador de pelo castaño lo miraba con una expresión indescifrable. La habitación, aunque restaurada a su estado inicial, todavía conservaba la mancha de sangre del castigo anterior. Las 3 horas pasaron lentas, marcadas por el eco de un viejo reloj de pie. Al cumplirse el tiempo, la puerta se abrió con un ruido metálico. El examinador de pelo castaño apareció para liberarlo, encontrándolo dormido sobre la mesa. Cuando el joven despertó, preguntando si ya se había acabado el tiempo, su carcelero no pudo evitar una sonrisa irónica. «¿Por qué no dormís un poco más?», le dijo, con un tono que dejaba claro que la burla recién empezaba. Mientras tanto, en otra parte de la zona de penalización, el hermano del examinado se quejaba a viva voz. Estaba exhausto, intentando cargar a otro de los examinados desmayados, que sangraba en el piso. Llevaba 3 horas soportando los gritos de «este calvo» hasta que se desmayó. Y para colmo, el examinador 154 ni siquiera lo había despertado cuando él mismo se quedó dormido, casi haciéndolo violar las reglas por sobrepasar el tiempo de descanso. En medio de su frustración, notó al joven de pelo oscuro. «¿Vos? ¿Ya estás fuera?», preguntó sorprendido. El hermano del examinado, indignado, le preguntó dónde estaba 154 y si lo había dejado salir. El joven de pelo oscuro simplemente dijo «no sé», lo que provocó más ira en el hermano, que ya consideraba a 154 un tarado estricto que siempre se hacía el vago. «Olvídalo», decidió. «Te llevo yo al centro de pruebas». Lejos de allí, en un salón con grandes ventanales que daban a la nieve, el jefe de pelo castaño observaba la escena. Contaba las figuras en el exterior, notando la ausencia de alguien clave. 1, 2, 3 personas, murmuraba, acariciando a su cuervo. «¿No falta algo? ¿Un examinador, quizás?», dijo, casi como si el cuervo pudiera responderle. Y es que no lo habían dejado salir. El joven de pelo oscuro había atado y amordazado al examinador 154 en un cuarto. El jefe lo encontró y, al quitarle la mordaza, 154 gritó denunciando que el examinado lo había atado. El jefe, con una sonrisa burlona, lo encontró divertidísimo. 154 no salía de su asombro. «Llevo 3 años como examinador y nunca conocí a alguien así», se quejó, refiriéndose al joven de pelo oscuro. «Los demás ruegan y lloran, pero él se duerme, y no solo eso, me ata a mí». El jefe le preguntó si era humillante ser atado por un examinado, a lo que 154, cabizbajo, tuvo que admitir que sí. Menos mal que el 922 no lo había visto, de lo contrario, se reiría de él por 2 años. Mientras tanto, un breve repaso al sistema nos recordaba que los examinadores son examinados talentosos, elegidos por el propio sistema y clasificados por números, donde los de un solo dígito eran la élite. El jefe, ajeno a estas explicaciones internas que ya conocía, se ajustaba los guantes con una expresión intrigante. De vuelta en el exterior nevado, el joven de pelo oscuro caminaba junto a su hermano y al examinado herido. Su hermano le explicó que, si bien el frío no los dañaría mientras un examinador los acompañara, había una nueva regla. Por haber estado en confinamiento, ni él ni el otro examinado podrían responder la pregunta de esta ronda. «No me mires así», le dijo al joven de pelo oscuro, que lo observaba con una mirada intensa. Las primeras rondas solían tener preguntas de muerte, y no conseguir puntos significaba un grave problema. Pero el joven de pelo oscuro parecía ignorarlo por completo, abriendo una puerta para irse. «Hermano», le gritó su compañero.
Más tarde, el jefe y el examinador 154, ya libre de sus ataduras, conversaban. 154 aún estaba perplejo por la calma del joven de pelo oscuro durante el confinamiento. ¿Es posible que exista una persona así?, preguntó, especulando que quizás su vida había sido demasiado tranquila. Pero el jefe, con una mirada enigmática, respondió que solo había conocido a una persona así en toda su vida. 154 añadió que de todas formas, esa vida tranquila se acabaría hoy. Su grupo había tenido la mala suerte de enfrentarse a una pregunta tipo pasta de dientes en la primera ronda. El jefe, curioso por el nombre, preguntó quién lo había inventado, y 154 echó la culpa a ese tonto del 922. Explicó la analogía, un problema que, como exprimir pasta de dientes, cada vez que apretás, conseguís más. El examen era una trampa mortal, sin información inicial, era imposible obtener puntos, lo que significaba que la primera ronda era un fracaso asegurado y un compañero estaba destinado a convertirse en sacrificio. 154 confesó que, cuando él mismo tomó esos exámenes, esas eran las preguntas que más temía. Mientras el jefe miraba pensativo, uno de sus subordinados le preguntó sin rodeos qué examinado creía que sería el sacrificio de ese día. El destino de muchos estaba en juego. De repente, el tiempo para entregar las respuestas de la primera ronda se acabó y el caos se apoderó de la sala. Gritos de pánico resonaron mientras examinados eran arrastrados, uno incluso cayendo ensangrentado. En medio de la desesperación, el hermano del examinado de pelo oscuro apareció, con un cuchillo en la mano, un objeto que, según le dijo, su hermano le había pedido antes de ser llevado. El examinado de pelo oscuro, impasible ante el caos, escuchó a su hermano quejarse de que el tiempo se había terminado. El examinado tomó el cuchillo y, con una calma que desentonaba, empezó a raspar la pared. El sonido metálico del cuchillo contra la piedra llenaba el aire. Otros examinados lo miraban con una mezcla de miedo y asombro. La nieve que caía afuera se detuvo en ese instante. Finalmente, el examinado terminó su trabajo, revelando 2 palabras grabadas en la pared. Solución 2. Fue entonces cuando el hermano se dio cuenta de todo. El plan de su hermano era inteligente. La palabra solución por sí sola ya les daba 2 puntos, independientemente de la respuesta completa. Se lamentó de que, si no fuera por un golpe fortuito que llevó a descubrir al verdadero portador del cuchillo, no habrían podido descifrar la trampa. Pero la sorpresa no terminó allí. Al parecer, el problema del examen había cambiado. El hermano, confundido y preocupado, se preguntó si el nuevo problema se refería a su enigmático familiar. Mientras tanto, en la lúgubre zona de penalización, el jefe estaba sentado en su oficina. Un subordinado entró para informarle que el castigo por una segunda violación a las reglas era el confinamiento solitario. El jefe, con una sonrisa enigmática, le respondió que solo tener una silla y una mesa en la sala de confinamiento es un poco aburrido. Y mientras lo decía, tocó la mano de su subordinado. Una luz roja parpadeó, insinuando que el confinamiento solitario no sería tan simple como parecía. Estaba claro que el jefe tenía planes de mejorar el castigo, incluso si eso significaba doblar las reglas. Roja parpadeó, insinuando que el confinamiento solitario no sería tan simple como parecía. Estaba claro que el jefe tenía planes de mejorar el castigo, incluso si eso significaba doblar las reglas. Y el jefe no tardó en proponer su mejora, engañar a otro examinado para que rompiera las reglas y así confinarlo junto al joven de pelo oscuro. Una idea descabellada que incluso al subordinado de pelo castaño le generó una alerta roja en la muñeca, señal de que estaba a punto de cruzar un límite. «No lo encierres, solo déjalo ir», insistió el subordinado, sorprendido por la crueldad del jefe, quien, sin prestarle mucha atención, lo mandó a limpiar la sala de confinamiento, con el pretexto de que no lo había hecho antes. Resultó que el examinador 154 y el 922 también estaban atrasados con la limpieza de otra sala, lo que le dio al jefe la excusa perfecta para humillar al examinador. Lo llamó señor Hempf y obligó a unirse a la tarea. Lo que encontraron fue impactante, una sala de castigo cubierta de sangre.
Mientras el subordinado se quejaba del olor, el examinador, con su calma habitual, solo señaló que algo hay que limpiar. En medio de la limpieza y con una escoba en mano, el examinador se enfrascó en una conversación con el examinador 154, quien, algo alterado, le advertía que 001, el jefe, no era un tipo al que pudieras ganarle en una pelea. Fue entonces que el joven de pelo oscuro, siempre buscando respuestas, preguntó si los examinadores alguna vez habían sido examinados. 154, con resignación, confirmó que sí, hacía un par de años. También explicó que se convertían en examinadores por pasar el examen con éxito, con excelentes calificaciones, pero se contradecía al decir que la Global Examination en realidad arrastraba a todo tipo de personas, no solo a gente extremadamente peligrosa, como había dicho antes. Cada vez que 154 se acercaba a revelar algo importante sobre el sistema, su muñeca emitía un pitido rojo, una advertencia de violación de reglas. El examinador notó esto y preguntó si los examinadores también tenían restricciones. «Claro que sí, un montón», exclamó 154, enumerando algunas. No hablar de temas peligrosos, no abusar de su poder, no ayudar a los examinados a hacer trampa y, lo más llamativo, los examinadores tienen prohibido tener una relación con un examinado. Después de entregarle un balde, 154 soltó otra revelación. Los examinadores tenían prohibido matar a los examinados. Fue entonces que el joven de pelo oscuro, con una mirada astuta y penetrante, le preguntó lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Entonces, ¿qué pasa si un examinado mata a un examinador? La pregunta dejó a 154 pálido y sudando, quien, visiblemente incómodo, le dijo que dejara de hacer preguntas tan peligrosas y que se concentrara en pasar los exámenes y salir con vida. Pero el examinado no se rindió. Una última cosa, insistió. Si un examinado tiene un problema, ¿puede buscar a un examinador? 154 a regañadientes confirmó que sí, pero que no los buscaran. Cuando el examinado preguntó cómo, 154 con mucha reticencia le explicó que debía usar el bolígrafo especial y escribir el número del examinador bajo los requisitos del problema. Y luego, con un tono serio que no dejaba lugar a dudas, 154 le dijo: «Escribí 001». 3 horas después, el tiempo seguía su curso inexorable. Mientras el reloj no paraba de sonar, el jefe observaba a su subordinado, quien cerraba una puerta con una expresión de preocupación. Algo lo tenía intranquilo. Momentos después, el jefe se encontró con algo verdaderamente perturbador: un balde lleno de un líquido rojizo y, flotando en él, lo que parecía ser un trozo de piel humana con un tatuaje, acompañado de una nota críptica que decía: «Para vos no es necesario que me agradezcas». La escena era tan impactante que cuando su subordinado regresó y le ofreció asado, el jefe apenas pudo responder que no creía volver a tener hambre jamás. Su subordinado, al ver el contenido del balde, reaccionó con el mismo horror, murmurando sobre un mechón de pelo flotando y diciendo que él tampoco volvería a comer en mucho tiempo. En medio de la tensión, el subordinado preguntó al jefe sobre el castigo por una tercera violación de las reglas, y el jefe le hizo entender la gravedad del asunto. Si eso llegara a pasar, los castigados serían ellos mismos. Al parecer, un nuevo examen se estaba gestando, y esta vez el foco estaría puesto en los examinadores. Mientras tanto, en otro lugar, el joven examinado de pelo oscuro se reunía con su hermano. El muchacho, aliviado, se acercó, preguntándole si estaba bien y si los examinadores le habían hecho algo. Con su habitual calma y el cuchillo que siempre llevaba, el examinado le aseguró que estaba bien. Su hermano no estaba del todo convencido, señalando a otro examinado que, después de su propio confinamiento, estaba roto, murmurando sin parar y psicológicamente afectado. El examinado simplemente dijo que su método de castigo había sido diferente. El hermano, queriendo mostrar su propio avance, le contó que habían intentado resolver el problema y le mostró una serie de ecuaciones y diagramas garabateados en la pared, con la esperanza de sumar algunos puntos. Explicó que habían buscado por toda la cabaña, frustrados por una pregunta que les parecía una trampa. El problema mencionaba 13 sets de vajilla, pero solo comida para 12, y no habían encontrado ninguna pista después de 2 horas de búsqueda.
Fue entonces cuando un examinado mayor intervino, señalando 2 habitaciones cerradas que el grupo había ignorado. El hermano del examinado, con su experiencia en juegos, sugirió que era mejor no meterse con puertas con llave. Pero el examinado de pelo oscuro no era de los que se rinden, y con una mirada aguda le preguntó a su hermano si lo tomaba por tonto. Acto seguido, se giró y le preguntó a otro examinado quién había tocado el equipo de caza colgado en la pared, notando que faltaban cosas. El examinado interpelado, que ya había sido falsamente acusado antes de esconder el cuchillo, se defendió con vehemencia. Pero, ante la mirada penetrante del protagonista, y tras una queja sarcástica sobre no ser un perro al que le dan órdenes, el examinado acusado colgó de nuevo una de las piezas que se había llevado. Sin embargo, el joven de pelo oscuro siguió observando y le señaló a su hermano que aún quedaban 2 clavos vacíos en la pared. Fue el examinado mayor quien, con un gesto de sorpresa, recordó que esos 2 objetos ya estaban faltando antes de que el examen empezara, cuando él buscaba un paraguas. El hermano del protagonista se dio cuenta. Desde el inicio, 2 objetos habían desaparecido. «¿Entonces quién los tiene?», preguntó, mientras el examinado de pelo oscuro, con una expresión pensativa, se quedaba mirando las implicaciones de esa revelación. La respuesta a su pregunta fue clara y directa: el cazador. El hermano del examinado se dio cuenta. El problema de este examen no era solo quién tenía los objetos, sino que el verdadero desafío, el cazador, estaba fuera de la cabaña mientras ellos estaban encerrados. Otro examinado, visiblemente frustrado, se quejó: «No podemos salir y él no entra. ¿Cómo lo encontramos?». El tiempo apremiaba. Un reloj de pared marcaba cada segundo con un tic-tac incesante. Y el joven de pelo oscuro, sentado y pensativo, notó que se acercaba el momento decisivo. Mientras las llamas de una chimenea crepitaban en el fondo, una mujer embarazada, con una expresión de culpa, se le acercó. Mirándolo con arrepentimiento, le dijo: «Lo siento, sobre la tinta yo fui la que la escribí, pero vos fuiste castigado en mi lugar. Quería disculparme antes, pero no tuve la oportunidad antes de que te llevaran de nuevo». Ella continuó, con la voz entrecortada: «Sé que disculparse es inútil, pero si pasa algo la próxima vez, yo iré en tu lugar». El joven examinado, con una calma habitual, simplemente respondió: «No hace falta». Su expresión, sin revelar mucho, dejaba claro que no necesitaba su sacrificio. «Vos no tenés miedo, ¿verdad?», le preguntó la examinada, con la voz cargada de una mezcla de admiración y confusión. «Miedo a morir, a romper las reglas, a lo que sea. Todos nos preguntamos cómo podés estar tan tranquilo». El joven, sin inmutarse, le contestó: «¿De qué sirve tener miedo?». Ella reconoció que tenía razón, pero añadió, con las manos apretadas sobre su panza, que el miedo no era algo que uno pudiera controlar. Yo solo tengo miedo», dijo. Justo cuando parecía que iba a confesar algo más, el joven cerró los ojos y se recostó, como si de repente se hubiera quedado dormido. La examinada lo miró, incrédula. «¿Otra vez durmiendo?», susurró, y las otras examinadas cerca de ella también se preguntaron si acaso no había descansado nada antes de llegar ahí. De repente, un sonido extraño, como un crujido constante, empezó a escucharse desde afuera de la cabaña. «¿Escuchan ese ruido raro?», preguntó uno de los examinados, el hermano del joven, mientras miraba a su alrededor nervioso. Los crujidos se hicieron más fuertes y los examinados se dieron cuenta de que venían de la puerta. Los segundos pasaron y el tic-tac de un reloj de pared se hizo ensordecedor, hasta que un rechinido largo y escalofriante confirmó lo que temían: la puerta se abrió. El cazador, una figura cubierta de pieles, apareció en el umbral, su sonrisa inquietante brillando en la penumbra. «¡Ah, qué maravilla!», dijo con voz rasposa, mientras la nieve crujía bajo sus botas. «La montaña estuvo bloqueada por la nieve estos días. Yo sabía que habría comida. Quise decir que vendrían visitas». Con sus palabras, la verdad de su naturaleza se reveló brutalmente. Los veía como su próxima comida. El cazador se quejó del frío y de lo difícil que fue encontrar presas con tanta nieve, mientras arrastraba un gran saco. «Me llevó muchísimo tiempo desenterrar esto», comentó. Con otra sonrisa macabra, dijo:
Todos ustedes son muy afortunados. Llegaron justo a tiempo para una comida. Sacó un cuchillo y un hacha y explicó que había 13 personas, pero comida solo para 12. ¡Qué lástima!, se burló. Estoy muerto de hambre. Nunca tuve tantos invitados antes. Necesito preparar todo bien. Un momento, ya va a estar listo. La puerta se cerró de golpe, dejando a los examinados atrapados. El pánico estalló. «No quiero comer, quiero irme a casa», gritó uno. Otro, con la voz temblorosa, recordó. «La boca de ese cazador era enorme, seguro que puede devorar a una persona entera sin problemas». El hermano del joven, aterrado, empezó a atar cabos. El cazador no encontró presas afuera, pero ¿desenterró algo? La palabra cadáver se formó en su mente. Mientras el terror lo invadía, vio a su hermano, otra vez con los ojos cerrados, y lo sacudió. «Hermano, despertate, ¿estás dormido?» «No estaba durmiendo», respondió el joven, abriendo apenas los ojos. Le dolían. «¿Escuchaste todo lo que dijo el cazador?», le preguntó su hermano, desesperado. «Sí», contestó él. «¿Qué hacemos entonces?». Para sorpresa de su hermano, el joven, con su calma inalterable, solo dijo: «Tengo un poco de hambre, esperemos la comida». Mientras tanto, los golpes y sonidos de la preparación de la comida resonaban en la cabaña. El cazador, con una sonrisa aún más escalofriante, frotándose las manos, agregó: «¿Sabías? La carne que estuvo congelada sabe muy bien. Con un poco de hielo queda crujiente al masticarla. Te va a gustar». El joven de pelo oscuro, con su extraña calma, dejó escapar un gruñido de hambre que resonó en la cabaña. El cazador, lejos de asustarse, lo tomó como una señal de deleite, feliz de que alguien compartiera su entusiasmo por la comida. Acto seguido, el cazador anunció que necesitaba ayuda para preparar el banquete. Eso sí, advirtió que la comida era muy valiosa y que quien rompiera un plato o un utensilio sufriría las consecuencias. Los examinados se encogieron de miedo, intentando hacerse invisibles, pero el cazador ya tenía a alguien en mente. Con una palmada brusca, despertó a un examinado mayor que estaba acurrucado en un rincón. «Despertate, mi querido invitado, parece que vos cumplís los requisitos. Vení, ayúdame a poner los platos, dale». El anciano, aterrado, fue arrastrado por el cazador, quien le recordó que debía ser cuidadoso, porque si se rompía algo, no querría convertirse en la comida de otro. Mientras el cazador forzaba al anciano a cortar la carne que había desenterrado, el resto de los examinados se dieron cuenta de la trampa. Pensaron que solo una persona moriría, pero si la vajilla no podía dañarse, el castigo por cada error era convertirse en la ración faltante. Con la carne ya servida, el cazador anunció que necesitaba a otra persona para las copas de vino. «Me gustan los niños», dijo con una sonrisa, y para horror de todos, señaló al joven de pelo oscuro. Este, imperturbable, aceptó su nuevo rol. «¿Vas a arrepentirte?», le preguntó el cazador, riendo. «¿Cómo podría?», respondió el examinado con su característica calma. Mientras el joven de pelo oscuro ayudaba, notó algo. «Sos extremadamente cuidadoso con las copas de vino», le dijo al cazador, observando su meticulosidad. El cazador, un poco incómodo, negó la observación, afirmando que para él comer era una actividad sagrada y que trataba toda la vajilla con el mismo respeto. El examinado, con un ligero temblor en la mano mientras sostenía una copa, le soltó: «Solo estaba bromeando antes». Esa simple frase pareció colmar la paciencia del cazador. «¡Andate!», le gritó. El examinado volvió con su hermano, quien, confundido, preguntó por qué lo habían echado. El joven de pelo oscuro simplemente explicó que el cazador cambió de opinión y decidió sacar las copas él mismo. Y así fue. El cazador, furioso, apareció poco después, cargando una bandeja llena de copas y gritando a los demás que se quitaran del camino. Resoplando, el cazador se quejó del invitado imprudente, mientras sentaba de mala manera al aterrado anciano en la mesa. «Tengo un problema», se lamentó el cazador, para luego, con un ruido espeluznante, confesar: «Siempre me da hambre cuando estoy enojado». Con una sonrisa sádica, se comió una de las porciones frente a todos.
Ups, solo quedan 11 porciones. Tendré que pedir que uno más de ustedes muera, ¿no? Uno de los examinados preguntó si eso no iba en contra de las reglas, pero el cazador solo sonrió, mientras el joven de pelo oscuro observaba la escena con una expresión indescifrable. El cazador, cegado por la furia, se lanzó contra el joven de pelo oscuro, dándole una patada que lo hizo caer. El cristal de la copa que había estado sosteniendo se hizo pedazos en el suelo, rompiendo no solo la vajilla, sino también la regla que él mismo había impuesto. De inmediato, el sistema de examen registró la violación, enviando una alerta a los examinadores 001, 154 y 922. Mientras tanto, lejos de la cabaña, el jefe y su subordinado recibieron la noticia. El jefe se refirió al joven de pelo oscuro como un examinado obediente pero firme, algo que el subordinado no pudo evitar cuestionar. En su cabeza, recordando las múltiples veces que el joven había demostrado ser cualquier cosa menos obediente, la conversación se centró en lo insólito de la situación, la muerte del cazador, algo que, según ellos, no tenía precedentes. Decidieron que se necesitaba una investigación, apuntando directamente a un examinado como el centro de todo. De vuelta en la cabaña, el resto de los examinados se habían alejado del cuerpo sin vida del cazador. El subordinado al llegar, volteó el cuerpo y confirmó lo obvio. El cazador había muerto sujetando los restos de la copa que él mismo había roto. El jefe, por su parte, parecía ajeno a la gravedad del asunto, incluso tarareando una melodía, mientras el subordinado recordaba la severidad del castigo por romper la vajilla. El subordinado confrontó al joven de pelo oscuro, preguntándole si él había pateado al cazador. Con su calma habitual, el joven respondió que su pierna se le había entumecido y que simplemente había tropezado. Una excusa que el subordinado no se creyó ni por un segundo, señalando lo ridículo de la situación. Aún así, intentó argumentar que, dado que el cazador había roto la copa por su propia acción y había muerto a causa de ello, no debería contarse como una violación. Pero el sistema no compartía esa lógica. Un pitido insistente resonó, alarmando a los demás examinados. El subordinado explicó que era simplemente el examen pidiéndoles que procedieran con el castigo. Fue entonces cuando la examinada embarazada dio un paso al frente, ofreciéndose a tomar el lugar del joven de pelo oscuro y confesando que había sido ella la responsable del incidente de la tinta que llevó al castigo anterior. Los examinadores, sin embargo, la ignoraron por completo, pasando de largo. El joven de pelo oscuro, una vez más, observó todo con una serenidad inquebrantable. El subordinado, con una expresión de exasperación, les explicó que, aunque el joven no había roto directamente la copa, el sistema lo consideraba culpable por una causa indirecta. Les contó cómo otros examinadores habían tenido pequeños accidentes con la notificación de su castigo, como si el propio sistema estuviera molesto, insinuando que el joven también los ponía en aprietos. «Vos tenés agallas», le dijo el subordinado, preguntándole por qué se quedaba ahí con los brazos cruzados si no iba a negarse al castigo. «Por cortesía», respondió el joven con una calma que hizo estallar la poca paciencia de los examinadores. «Para dejar que terminen de hablar». El subordinado, ya sin ganas de discutir, le indicó que se movieran. Su hermano, preocupado, intentó detenerlo. «No te preocupes», le dijo el joven con su habitual frialdad. «El castigo va a terminar en lo que dura una siesta». Mientras se dirigía a una puerta, el jefe apareció, con su sonrisa de siempre, preguntándole si tenía prisa. «Voy a reencarnar», contestó el joven, ofreciéndole cínicamente unirse. El jefe se rió, diciendo que no era para tanto. En ese momento, el subordinado explicó la nueva situación. Por haber violado las reglas 3 veces, el joven se había convertido en un caso especial, sujeto a vigilancia constante y privado de sus derechos de elección. El joven preguntó si era una broma, pero el jefe lo desmintió con una sonrisa. Estarían juntos en la misma habitación por 1 día y medio, 36 horas y 24 minutos, y hasta habían traído su equipaje, que estaba afuera en la nieve. El jefe, entonces, le recordó que solo quedaban 24 minutos para entregar la segunda respuesta y que, según las reglas, un examinado castigado no podía participar. Para evitar que el joven volviera a violar las reglas y como regalo de vuelta por el incidente de la tinta, el jefe ató sus manos con una correa.
¿Te gusta?, le preguntó con una sonrisa, mientras el joven solo lo miraba sin expresión. El jefe, con una sonrisa provocadora, le dejó claro: «Tengo que pensar bien dónde ponerte, ¿eh?». Se paseó por la pequeña habitación observando la cama mohosa y maloliente. Pensó en atar al joven a los débiles postes de la cama, pero rápidamente descartó la idea. No iban a aguantar. No iban a aguantar. Se acercó al joven, quien lo miraba sin una pizca de emoción. Con la correa aún en la mano, el jefe le preguntó qué planeaba hacer en un espacio tan reducido. Fue entonces cuando el joven, con una calma perturbadora, le hizo una sugerencia inesperada. «¿Por qué no me pongo la correa al cuello y te doy la otra punta?», le dijo. «Así, cuando tires, todo se calmará». El jefe soltó una carcajada, desechando la idea. «No tengo ese tipo de pasatiempos, lo siento». Para sí mismo, el joven solo pudo pensar: «Este loco de mierda». Finalmente, el joven fue atado a un poste de madera, forzado a sentarse en el suelo. El jefe, con una mezcla de burla y molestia, abrió la ventana, dejando que el frío aire invernal entrara a raudales. «¿Tenés frío?», preguntó. El joven respondió con sarcasmo: «Más que el frío, lo que molesta es el olor asqueroso de este lugar. ¿No me podés dejar de pie?». Pero el jefe insistió en mantenerlo sentado, argumentando que sus piernas largas podrían causar problemas si se movía. El joven, resignado pero con el ceño fruncido, solo pudo pensar en lo absurdo de la situación. Mientras tanto, en otro lado, el hermano del joven se encontraba en una situación desesperante. Junto a otros examinados, intentaban descifrar un examen que requería conocimientos básicos que ninguno recordaba. «Ah, si hubiera estudiado más antes», se lamentaba, dándose cuenta de que todo lo que sabía apenas le servía para 5 minutos. Una compañera, que había estudiado física y química antes de cambiarse a literatura, logró recordar y dibujar el diagrama de refracción más simple en la pared. «No se ría, no los corto», bromeó, aunque con un deje de seriedad. El hermano, al ver el dibujo, se dio cuenta de su propia ignorancia. Era algo tan básico, y él no lo recordaba en absoluto. Preguntó a los demás si alguien recordaba algo más, pero la situación era desoladora. 2 ancianas que no sabían ni qué era la física, un abuelo que con suerte no se había vuelto loco, un par de niños de primaria inútiles y un tipo que solo sabía de alcohol. La desesperación se apoderó de él. Cayó de rodillas, sintiendo la misma frustración que imaginaba sentiría su hermano. «Ayuda», murmuró, sintiéndose completamente inútil. De repente, un examinador se acercó, rompiendo la burbuja de desesperación. «Solo quedan 5 minutos», anunció con frialdad. «Entonces, tenés que entregar tu respuesta». ¡Uf! ¡Qué capitulazo tan atado de pies y manos! Si el joven propuso tirar de la correa para que todo se calmara, ustedes tiren en la campanita para calmar su espera con las notificaciones del próximo video. Suscríbanse y comenten qué mangua quieren que desatemos después. ¡Nos vemos!